Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Carreño a los libros en nuestro canal, ¿verdad? Dedicado a la literatura. Hoy sábado 24 de enero hemos retomado con bastante entusiasmo el regreso a De Carreño a los libros y ya estamos en nuestro tercer programa de este año, ¿no? Así que, bueno, espero seguir acompañándolos, espero que ustedes puedan también acompañar el programa, compartirlo, comentarlo. Va todos los días sábados, un programa semanal, 4 programas al mes, donde hablamos de diversos temas. La semana pasada hablamos del muchacho del saxofón, un cuento notable de Lilia Fagundes Telles, la escritora brasileña. Y el primer sábado eh, partimos con el simbolismo de la espada, ¿no? La trayectoria de la espada en la novela de Kan Hank, La clase de griego. Hoy, no sé si ustedes recuerdan o lo sabían, enero es el mes del nacimiento de Don Quijote de la Mancha. Yo recuerdo que partí de Carreño a los libros hace 5 años o más, con Don Quijote, las jugarretas cervantinas. Y luego dije, bueno, estamos en el mes de enero, la primera parte de Don Quijote cumple este mes 421 años. Claro, 1605, ¿no? A 2026, 421 años. Ya tiene sus siglos, Don Quijote, pero sigue más vivo que nunca. Y en el programa de hoy, una especie de homenaje muy humilde, ¿no? A estos 421 años de la primera parte, publicada en 1605, veremos algunos aspectos que no vimos en el programa con que partió de Carreño los libros, aunque tal vez hayamos tocado uno de esos aspectos, como Sidia Mete Benengeli. Es posible. Pero otros aspectos de esta primera parte, otras anécdotas. El Quijote es la primera novela moderna, está considerada como la primera novela moderna, aquella que inicia lo que después se irá a llamar la novela realista, ¿no? Pero es la novela polifónica por definición. Don Quijote es una novela polifónica y el término polifónico, el término polifonía, corresponde a Bakhtin, ¿no? El crítico ruso, eh, que estudia, la obra de Dostoyevsky, ¿no? Eh, y tiene un libro famoso publicado en 1936, Problemas de la poética de Dostoyevsky. Y él, estudiando la obra de Dostoyevsky, llega a la conclusión de que es una novela polifónica. Pero esta polifonía ya la había creado Cervantes en 1605 con el Quijote. ¿Y en qué consiste la polifonía? Significa la conjunción de varias voces. En música son varios sonidos que se tocan, ¿verdad?, al unísono. Bueno, acá hay varias voces que narran
aspectos diversos del mundo, de esta realidad literaria llamada Don Quijote. Son varias narraciones que, que se cruzan, entrecruzan, distintos narradores, distintas historias. Y claro, Cervantes construye una novela que en su estructura es inédita y por eso fue una influencia notable de la novelística europea posterior, sin duda. Este afán que hoy ya no es mucha novedad, donde los narradores, ¿verdad?, modernos, cuentan sus historias desde la perspectiva de muchas voces, construyen sus novelas polifónicas que ya no sorprenden a nadie, pero que en su momento, claro, no había cómo definirla. ¿Cómo definimos, decían los críticos de la época, al Quijote? Una novela que escapa a todo lo que conocemos. Bueno, esa es la novela polifónica. Por eso es considerado el Quijote el comienzo de la novela moderna. Y yo recuerdo que en esas jugarretas cervantinas, ese primer programa, me refería a un montón de otros aspectos. El doble, esta narración tan borgiana, ¿verdad? Esto de los distintos nombres, esto de la narración enmarcada, en fin, un relato dentro de otro, un relato que es como una historia independiente dentro de un contexto mayor, que es donde ocurren las aventuras de Don Quijote y Sancho. Bueno, esta primera parte está dividida en cuatro secciones, ¿no? La primera sección tiene 6 capítulos, 8 capítulos. La segunda sección tiene 6 capítulos, la tercera tiene 13 y la última, la cuarta parte tiene 25 capítulos. Yo manejo la edición de Zeus, ¿no? Tengo otras en otros idiomas también. Una muy linda en portugués. No la tengo aquí a la mano, pero la diviso ahí. Eh, trabajo con la edición de Zeus en español, claro. La pobre edición, ustedes ven, está tan deteriorada, ya tiene tantos años, y llevo tantos años conversando del Quijote que la tengo hasta parchada, la pobre, ¿no? Pero es una edición linda, la edición de Zeus. Y sí, esta primera parte, entonces, esta primera parte, publicada en 1605, dividida en 4 secciones, en 4 partes. 8, 6, 13 y 25 capítulos, respectivamente, la cuarta sección, lo que da un total de 52 capítulos de la primera parte. De estos 52 capítulos, bueno, yo he querido rescatar algunos. He dejado fuera el capítulo de los molinos, que sea tal vez el más famoso de todo el Quijote, ¿no? Este capítulo donde él confunde los molinos de viento con gigantes. Yo creo que es el más famoso de todos los capítulos. Y detenerme en otros capítulos. Ya sabemos el capítulo 1, él sale, ¿verdad? Usa sus armas antiguas, añejas. Bueno, y quiero ir a algunos capítulos específicos, como el capítulo 6, el 9, el 13. Y porque tienen algo especial. En el capítulo 6, por ejemplo, está la quema, la famosa quema
de los libros. Porque Alonso Quijano se ha vuelto loco leyendo libros de caballería, ¿no? Y él ve el mundo desde la perspectiva del caballero andante. Para muchos, el Quijote, en primer lugar, es una novela que desmitifica al caballero andante y toda la novela de caballería. Es como una burla. Hay una desmitificación de este género literario que fue tan común en la Edad Media. Muy común. Todo el mundo leía novelas de caballería. Y había libros famosos, como Tirante el Blanco, El Amadís de Gaula, que son las novelas, o parte de las novelas de caballería, que estos críticos, porque también hay críticos de ficción, ¿no? Y vamos a dedicar un capítulo a la crítica y los críticos. Bien interesante. Entonces, en la ficción también tenemos críticos, como en la realidad. Y en el Quijote los críticos son el cura y el bachiller, ¿no? Sansón Carrasco, que son los encargados de definir qué libros quedan, se salvan de la hoguera y cuáles van a la hoguera porque son dañinos, porque no aportan nada o porque son una muy mala literatura. Vean ustedes como de una u otra manera Cervantes, a través de estos personajes, el cura, Sansón Carrasco, en fin, eh, cumple una función de crítico, claro. Entonces, en este capítulo 6 es importante porque se establece, según el juicio de Miguel de Cervantes, qué libros merecen ser rescatados de la hoguera, qué libros son un aporte, tienen algún valor y deben ser salvados del infierno. Esa es la importancia de este capítulo. Entonces, claro, fíjense, se salva Tirante el Blanco, una notable novela de caballería, el Amadís de Gaula. Pero también se salvan otros textos. El poema épico de Ercilla, por ejemplo, este poema La Araucana de Alonso de Ercilla, también se salva de la hoguera. Y también novelas pastoriles, como La Diana de Jorge Montemayor, una novela muy simpática, muy agradable, pastoril, ¿no? Situada ahí en ese ambiente bucólico que era tan del gusto de los renacentistas, ¿no? Se salva la Diana también, ¿verdad? Y fíjense que se salva la Galatea, una novela de fines del siglo anterior, ¿no? 1500 y poco, eh, finales de ese siglo, ¿no? 16. ¿Y quién es el autor de la Galatea? Miguel de Cervantes. Entonces Miguel de Cervantes se, se enjuicia a sí mismo, ¿no? Se critica a sí mismo y encuentra que su novela, La Galatea, anterior al Quijote, sí vale la pena rescatarla. ¿Y quién lo dice? Es el cura. El cura ve la Galatea, no, dice. Bueno, y él también manifiesta que es amigo de Miguel de Cervantes, el cura. Entonces, ustedes ven, hay, hay una realidad dentro del Quijote que tiene mucho que ver con la crítica. Claro, nosotros vamos a ver en un capítulo próximo, tal vez el próximo capítulo, eh, la crítica y los críticos, ¿no? ¿Cómo se hace esta crítica? ¿Qué sé yo? Cuando el mejor crítico es usted, el lector. Pero lo vamos a conversar, amigo. Es muy interesante. Y,
Sobre este trabajo, la crítica y los críticos, yo tengo un ensayo publicado recientemente en la revista Contratapa de Uruguay. Ustedes pueden colocar mi nombre, Alejandro Carreño, luego la crítica y los críticos, y va a aparecer inmediatamente Contratapa. Yo les voy a ir dando los trabajos que he publicado para Contratapa para ver si me acompañan con una lectura también. Entonces, este es el capítulo 6. Veamos el capítulo 9, que yo lo tengo también seleccionado, ¿no? En el capítulo 9 surge un, un narrador. Cervantes va caminando por las calles de Alcaná de Toledo, Alcaná de Toledo, y por ahí lo que hoy llamaríamos una librería de viejos, esos libros. Aquí en Santiago de Chile, la calle San Diego, la otrora calle San Diego, estaba llena de librerías de viejos por ambos lados. Hoy ya queda muy poco y muy buenos libros. Y yo recuerdo mi época de estudiante, ¿no? En el pedagógico de la Universidad de Chile. Íbamos a comprar libros ahí. Bueno, una librería de viejo y él andaba buscando algo vinculado con este señor Don Quijote, porque había escuchado algo, pero no tenía nada todavía. Y de repente encuentra unos cartapacios, unos papeles viejos ahí, en un librero, y resulta que son las aventuras de Don Quijote de la Mancha, de un autor arábigo, Cide Hamete Benengeli, un aporte, un aporte de Miguel de Cervantes a la narrativa moderna, ¿no? La invención de un narrador. Es muy interesante esto, la invención de un narrador. Entonces resulta que en la novela toda, el Quijote de Cervantes, podríamos decir perfectamente que es la traducción que, que un personaje, ¿verdad? Que Cervantes contrata y lo tiene 30 días, poco menos, en su casa, haciendo la traducción de la novela Don Quijote de la Mancha de Cide Hamete Benengeli. Yo jugaba mucho con mis alumnos porque les decía, ¿se dan cuenta? Cervantes no es el autor de Don Quijote, es Cide Hamete Benengeli. ¿No? Eso está dicho ahí en el capítulo 9 de la primera parte. Y claro, los estudiantes quedaban sorprendidos, ¿no? De ver cómo no es Cervantes el autor de Quijote, sino que el Quijote es una traducción del árabe. ¿Cómo es posible? Bueno, estas son parte de estas jugarretas que yo llamaba. Entonces invento un autor. Y claro, este Sidiamete aparece varias veces en la novela, como siendo el responsable de la narración, ¿verdad? De lo que hace, de lo que no hace. Y eso sorprende. Sorprende porque es un indicio de la novela moderna. Hoy los autores se disfrazan detrás de seudónimos, detrás de autores falsos. Claro, es muy común. Se inventan. Entonces surgen distintas narraciones para contar la diégesis, la narración, ¿verdad? El mundo de la narración, la diégesis. Entonces aparecen narradores homodiegéticos en primera persona que forman parte de lo que cuentan. Narradores heterodiegéticos, en fin, distintas voces para abordar el mundo
el universo de la narración y se van construyendo estas novelas polifónicas al estilo de Quijote, con esta increíble variedad de personajes y cada uno con una visión, como dije al comienzo, de mundo que se cruza y entrecruza. Y el último capítulo que quiero revisar acá es el capítulo 13. El capítulo 13 es el capítulo que cuenta la historia de la pastora Marcela, ¿no? La pastora Marcela, claro. Y, y el famoso funeral de Grisóstomo. Entonces, claro, los cabreros, que son los personajes que acompañan a Don Quijote en este capítulo 13, le preguntan a Don Quijote si quiere ir al entierro, el famoso entierro de Grisóstomo. Y Don Quijote obviamente dice que sí, y le pide a Sancho que prepare entonces los caballos, ¿no? Y es la historia de Marcela y este pastor Grisóstomo. Pero ¿por qué yo lo he rescatado? Porque acá Don Quijote describe la belleza de Dulcinea, que yo se la voy a leer acá, ¿no? ¿Cómo es Dulcinea? Dice, bueno, la patria, el Toboso, un lugar de la Mancha. Eh, de calidad, por lo menos ha de ser princesa, pues es reina y señora mía. Su hermosura sobrehumana, pues en ella eh, se vienen a hacer verdaderos eh, todos los imposibles y quiméricos atributos de belleza que los poetas dan a sus damas, que sus cabellos son oro, su frente campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas, sus dientes, alabastro, su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos, fíjense, su blancura nieve, y las partes que a la vista humana encubrió la honestidad con tales, según yo pienso y entiendo, que sólo la discreta consideración puede encarcelarlas y no compararlas. Esa es la descripción de Dulcinea. Bueno, pero Vivaldo, que es el jefe de los cabreros, digamos, le dice, sí, pero ¿cómo queríamos saber su prosapia? Bueno, y Quijote le nombra la prosapia de un montón de familias clásicas, ¿no? Los Ursino, los eh, Cataluña, los Rocabertis, en fin, montones. Y él le dice, bueno, ella no es nada de esto, pero es del Toboso, ¿no? Una dinastía para el futuro. Entonces, claro, este capítulo es interesante porque, a mi modo de ver, se describe por primera vez la belleza de Dulcinea, esta mujer inexistente. Fíjense que esto es tan curioso que Dulcinea es el único personaje que jamás aparece. No existe. Existen en esta locura de Alonso Quijano convertido en Don Quijote de la Mancha. Entonces, amigos, vean ustedes, yo recomiendo la lectura del Quijote de a poco. Vayan un par de capítulos por día, pero lean el Quijote. Léanlo, les va a encantar. Hay mucho que aprender de él.
y quería yo rendir un pequeño homenaje a estos 421 años de para mí la mejor novela que yo por lo menos he leído. Bien amigos, gracias por su compañía. Espero que el programa les haya gustado, que los oriente para una lectura amena. Pregúntenme dudas que tengan y nos vemos si Dios quiere el próximo sábado, ¿no? Aquí en Política con Carreño. Chao amigos, que tengan un muy buen fin de semana. Y no olviden compartir el programa, darle like.